¿qué tal? Muy buen día, querida familia Lampe y todos aquellos que nos ven. Que vamos a estudiar el día de hoy, pues vamos a estar estudiando lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Hoy no es que celebremos, sino más bien recordamos que Él murió en una cruz, fue crucificado, pero hay una explicación, hay un porqué, y el por qué no se defendió, y el por qué estuvo en ese sufrimiento tan complicado, tan difícil de poder incluso imaginarlo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a estarlo estudiando y vamos a tratar de explicar un poquito el porqué de estas cosas. Y vamos a poner esto en manos de Dios, que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios hablando a tu vida y a mi vida el día de hoy. Así que cierra tus ojos, acompáñame a orar. Gracias, Dios, por esta tarde, Señor, ya noche también, Señor, que tú nos permites recordar, Señor, tu muerte, tu gran amor, Señor, que tú demostraste en esa cruz al derramar tu sangre, Señor, para mi salvación. Gracias te damos, Señor. Ahora habla a nuestra vida, Señor, y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienes ahí Biblia, por favor, vamos a usarla, así que ahí manténla abierta en los siguientes pasajes que vamos a estar viendo. Bueno, primero que nada, vamos a recordar un poquito cronológicamente qué es lo que está sucediendo un viernes como hoy. Él fue entregado el día de ayer, jueves, por la noche, en la madrugada, se puede decir de hoy, ya está siendo arrestado. Y va a cursar con diferentes personas después de su arresto, ¿verdad? Primero que nada vemos que Pedro le niega. Ese es un hecho. Pedro le niega y todos los demás discípulos, listo, huyen, se esconden en diferentes casas, en diferentes hogares. Pero bueno, Pedro ahí está siguiéndolo muy de cerca, pero al final de cuentas le dicen: oye, tú estabas ahí con Jesús, oye, tú hablas como él, oye, tú estabas con él, yo te reconozco. Y Jesús lo niega 3 veces. Después llora amargamente porque se acuerda que el Señor le había dicho que le negará 3 veces y después cantará el gallo. Jesús va primero ante Anás, que era el sacerdote antiguo, porque ahora está Caifás, ¿sí? Pero bueno, fue contra Anás, primero fue con Anás y luego fue con Caifás. Ellos lo quieren ahí picar, se puede decir, empiezan a decirle que es un blasfemo y todas las cosas que quizá en este momento pues no vamos a tocar, porque quizá no acabaremos. Quizá cada año estaremos tocando ciertos puntos, ¿verdad? Y más detalles hasta tener completamente todo ese estudio. Si realmente te interesa estudiar esto, hay tantos libros que te pueden explicar y que te ayudan, ¿verdad? Teológicamente a entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando un día como hoy, jueves por la mañana o en la madrugada, se puede decir. Después de Caifás, va ante Pilato. Pilato no quiere hacerse cargo de este tipo de cosas religiosas, problemas religiosos o del pueblo hebreo, así que se lo envía a Herodes. Herodes lo entrevista y todo, listo, también ahí lo golpean y se lo regresa de nuevo a Pilato, donde finalmente Pilato emite un juicio, ¿verdad? Pilato quiere soltarlo, Pilato quiere ver la manera de poder soltarlo porque realmente él ve que es inocente, pero el pueblo en este momento está gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese mismo pueblo que un domingo, por lo menos 6 días atrás, estaba gritando: Hosana al Dios de las alturas, el Rey de Reyes, y lo recibían con palmeras o se puede decir con hojas de palma, y lo recibían como un rey. Pues esta misma gente, digo no todos, pero la gran mayoría de esta gente que venía a esta gran fiesta Pascua, ¿verdad?, que se celebraba ahí en Jerusalén, esta gente estaba gritando ahora: crucifíquenlo. No era el Mesías que ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que los liberara del yugo de la esclavitud de Roma. ¿Sí ven? Y a lo mejor esperaban que Jesús hiciera una revuelta, una rebelión, un plan, se puede decir, para acabar con este imperio y darles esa libertad que ellos anhelaban en ese momento, una libertad física, una libertad corporal, se puede decir, ¿no? Pero no, Jesús venía, pero darles otro tipo de libertad, y es la que vale más la pena, que es una libertad de la muerte, la libertad del pecado. Era esa clase de libertad. Así que, como no cumplía las expectativas, esta misma gente estaba gritando ahora: crucifíquenlo. Y entonces Pilato emite un juicio, pues, ¿a quién le suelto? Él trata todavía de hacer ese escape, ¿no? De tratar de soltar a Jesús. ¿A quién le suelto? ¿Le suelto a este ladrón o le suelto a Jesús? Y ellos prefirieron a Barrabás. Así que sueltan a este delincuente en vez de a Jesús. Y a Jesús, listo, ¿cuál es el juicio? La cruz. La cruz. Estos romanos castigaban, claro, a los malhechores con un castigo ejemplar. ¿Para qué? Para que la gente tuviera temor. Generalmente todos los
imperios tenían formas de castigar para poder dominar, para que la gente tuviera temor del mismo imperio, del mismo gobierno, del mismo ejército. Así que sus castigos eran ejemplares. Sin embargo, Jesús, por más que se ve inocente, a Pilato no le quedó otra que darle a la gente lo que la gente estaba pidiendo, porque él sentía la presión de toda esa gente que estaba gritando, crucifiquen. Lo que hizo Pilato, bueno, allá ustedes, él se lava las manos y listo, entrega a Jesús y le hacen una cruz y él la tiene que llevar hasta ese monte, el Gólgota, donde va a ser próximamente crucificado. Pero, ok, él es crucificado junto con otros 2 malhechores, ¿verdad? Ahí. Pero el asunto aquí, la pregunta es el por qué. Yo creo que tú desde chico, si has vivido bueno en México, tú sabes nuestras tradiciones y todo eso, se celebran estas fiestas, hacen obras de teatro, hay películas, Canal 5 se llena de estas películas y un montón de cosas más que podemos ver a través de todos estos días, que nos dan siempre esa misma idea, ¿no? Jesús fue crucificado, murió, listo, resucitó al tercer día y listo. Pasan estas fechas y la gente sigue sus vidas, no pasó nada en sus vidas, no han entendido ni siquiera por qué fue crucificado. Es más, yo he escuchado que mucha gente dice, bueno, yo no lo maté, lo mataron los romanos. Yo no lo maté, lo mataron aquellos, entonces a mí no me eches la culpa. Porque dices, murió por tus pecados, por mí no murió, a mí no me eches la culpa. Es porque no hemos entendido. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando este tema para que quede completamente claro, ¿verdad? Por eso es que estamos pidiendo a Dios que Él nos dé entendimiento. Esto se le llama pues el Evangelio, buenas noticias, porque no solamente son malas noticias, también hay buenas noticias. La palabra Evangelio, eso es lo que significa, buenas noticias, el día de hoy para ti y para mí. Pero vamos a arrancar con el primer punto, como siempre tenemos algunos puntos. El primer punto es que el pecado, la palabra pecado, peccato en latín, significa errar al blanco. Pecado, dice, entró a la humanidad. Así que Romanos 5.12, trasládate por favor a Romanos 5.12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Entró por un hombre, bueno, estamos hablando de allá atrás, Adán. Desde Adán y Eva, listo. Ustedes recuerdan que ellos estaban en el Edén, había solamente una regla, ¿no? De obediencia, era prueba, prácticamente, Dios los estaba probando también, probando su obediencia, y les dijo, no coman de este árbol del bien y del mal, ¿sí? Porque el día que coman, van a morir. Y Él les advirtió eso. Así que Adán y Eva estaban conscientes de esa regla, sin embargo la influencia de Satanás, la influencia externa, ¿verdad? Influye ¿para qué? Para que Eva tome ese árbol y también Adán, que era el responsable prácticamente no solamente del huerto, sino de las decisiones que se iban a tomar. Así que Adán como responsable, Dios busca a Adán, vio que ellos ya habían comido y ¿qué había sucedido? Comieron y probablemente dijeron, mira, aquí estamos vivos, no pasó nada. La serpiente tenía razón, no estamos muertos, mira. Es más, mira, se nos abrieron los ojos. Ahora entendemos más cosas, sabemos el bien y el mal. Sí, pero lo que ellos no habían entendido es que espiritualmente ellos habían muerto. Habían puesto ya ahora una barrera, la cual, esa barrera se llama pecado. Y el pecado entró. Y espiritualmente ellos murieron. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que antes de Cristo, una persona antes de Cristo está muerta ¿qué? En delitos y pecados. Estamos muertos. Una persona nace, sí, físicamente tú la ves. Ahí están, físicamente ahí están, pero muertos espirituales. Por eso es que Jesús, había varios jóvenes que le querían seguir. Uno de ellos dice, bueno Jesús, yo quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, hablando muertos espirituales, espiritualmente muertos, pero físicamente ahí están. Deja que los muertos entierren ¿qué? A sus muertos. Entonces, espiritualmente mucha gente está muerta. Por eso los resultados, aquí está. Ve lo que es nuestro país, ve lo que es nuestra ciudad, ve lo que es el mundo en este momento. Cuántas guerras, cuántas muertes, cuántos huérfanos, cuántas tonterías que están sucediendo alrededor de pecado, que tienen consecuencias graves, enormes, que nos lastiman, que nos hacen llorar, que nos hacen una oscuridad, no nos hacen ver la luz, sino es completamente oscuridad. Eso es lo que hace el pecado. Hay muerte también espiritual. Pero ¿qué sucede? También en Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y hasta el 5 nos dice que sí estábamos muertos en delitos y pecados, dice, pero Jesús nos dio vida.
Jesús nos dio vida. Quiere decir que alguien que está muerto espiritualmente, cuando viene a Cristo, listo, nace de nuevo. Espiritualmente está vivo. Claro, físicamente ya estaba vivo, pero muerto espiritualmente. Ahora conozco a Jesús, estoy vivo, estoy vivo. Si ves, un día vamos a morir físicamente, pero espiritualmente, eternamente vamos a estar. Solamente falta que Jesús nos resucite y entonces tendremos ese nuevo cuerpo para una eternidad. El cuerpo nuevo que no se arruga, no envejece, no le salen canas, no más enfermedad, no más pecado, no más muerte. Imagínate, eso va a ser genial, pero solamente aquellos que han confiado en esa promesa de Jesús. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Entonces nuestro primer punto es que el pecado entró desde Adán y Eva. Toda persona que nace después de Adán y Eva nace espiritualmente muerta y nace también en pecado. Lo vemos desde los niños son desobedientes desde pequeños, los niños mienten desde pequeños, deshonran a los padres, vemos su carne, cómo su carne los domina, y no es hasta que conocen a Cristo que ellos tienen acceso a otra área, que es el área espiritual. Frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, templanza, dominio propio. ¿Sí ves? Pero solamente cuando alguien nace de nuevo. ¿Y eso cómo es? Cuando una persona coloca su fe en Cristo. Muy bien, punto número 2. El pecado, ok, entró, pero ¿qué dice la palabra de Dios? El pecado nos condena a muerte. Nos condena a muerte. Romanos 6:23 son de esos pasajes que nos tenemos que memorizar porque es la verdad. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Listo? Tú pecas, aunque sea una sola vez, listo, mereces la muerte. Eso dice la ley. ¿Cuántas veces has pecado? O sea, ya perdimos la cuenta, ¿no? Tenemos un ticket enorme. Somos culpables. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto hay un juicio. Eso nos mete en problemas porque si esto es real, si esto es verdad, una persona una vez muerta se despide de este mundo, nos espera un juicio y en ese juicio el Dios justo que conoce todo de mí y también conoce todos mis pecados, delante de Él soy culpable. No hay manera de decirle, oye, fui buena persona, oye, yo di esto. No, me va a decir, y todas las veces que mentiste, y todas las veces que deshonraste a tus padres, y todas esas, todo lo que es pecado, ¿verdad? Entonces su ley dice, todo el que comete pecado, listo, merece la muerte, el infierno, la condenación eterna. Entonces estamos en problemas. Es por eso que tú y yo necesitamos entonces que un abogado. Necesitamos a alguien que en ese juicio pague la fianza. Necesitamos a alguien que pague el costo de mi pecado. ¿Y quién la va a pagar? ¿Acaso tú pagas por mí? No puedes, porque tú y yo somos igual de pecadores. Tú has pecado, yo también. ¿Quién puede pagar? Entonces es aquí donde viene el siguiente punto. El tercer punto dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna sola persona en el mundo que no peque. Todos pecamos. Este pasaje dice que todos han pecado. Todos. No hay nadie que no peque. Entonces, todos han pecado. Listo. Están destituidos. Están fuera de la gloria de Dios. No pueden accesar a ese lugar llamado cielo, Nueva Jerusalén, paraíso, como le quieras llamar. No puedes accesar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Todos hemos pecado. No hay nadie. Nadie aquí es bueno. Todos hemos hecho malo, tenemos malos pensamientos, todos hemos dicho groserías, todos hemos deshonrado alguna vez a nuestros padres, todos hemos... Bueno, si filtramos nuestra vida por los 10 mandamientos, imagínate filtrar nuestra vida sobre no robarás, no dirás falso testimonio o no mentirás, no codiciarás la casa, el coche, la mujer de tu prójimo. Si dice ahí, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Otro mandamiento, bueno, santificarás el día del Señor, ¿verdad? En ese día no vas a trabajar, ni tú, ni los que trabajan contigo, vas a descansar. O sea, si filtramos toda nuestra vida por estos mandamientos, ¿quién? O sea, ¿quién ha hecho esos 10 mandamientos? Nadie. Por eso es que la Biblia te dice, todos somos pecadores. Todos. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aparte, merecemos la muerte. Entonces necesitamos a alguien que solucione ese problema. Alguien que solucione
ese problema. Y aquí nos vamos al punto número 4. El punto número 4 es que la humanidad entonces se encuentra con una barrera que se llama pecado, la cual no puedo yo accesar al Padre, no puedo accesar a ese lugar o a sus bendiciones, no puedo accesar a la eternidad, ¿verdad? Necesito romper esa barrera que se llama pecado. Entonces aquí cuando la humanidad necesita un redentor, alguien que nos justifique. ¿Y sabes quién es? La palabra redentor va de la mano de redención, que significa alguien que tiene el dinero, el billete suficiente, se puede decir el oro, la plata, el dinero suficiente para comprar, fíjate bien, comprar, ir al mercado de esclavos y comprar los esclavos que él quiere. Entonces llega, compra los esclavos, los liberan y ahora se los dan a esta persona que los compra, se los lleva a la casa y allá los limpia, los baña, los cura si estaban heridos, los restaura y les dice amigos, les dice hijos. ¿Sabes quién hace eso? El Padre, Dios. Jesús mismo, pagando el precio, siendo nosotros esclavos, nos saca de ese mercado de esclavos, pero Él paga un costo, y no fue oro ni plata, Él paga con su sangre, ¿para qué? Para redimirnos. Esa es la palabra, redimir significa que hay un costo, el cual yo valgo, hay un costo por mi pecado, listo, Él lo paga con su sangre, yo creo, yo pongo mi fe en Jesús, y entonces soy redimido, soy sacado de ahí, para colocarme en una nueva familia, la familia de Jesús, del Rey de Reyes. Pero este Rey es diferente a los reyes de la tierra. Este Rey es amoroso. Este Rey me dice hijo. Este Rey me dice amigo. ¿Sí ves? Y no me trata como esclavo. Me trata como un hijo. Me trata como un amigo, nos dice la palabra. Así que eso es redención. El mundo necesita un redentor porque hay un juicio. También necesitamos un abogado. Un abogado. Así que Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 nos dice, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces Jesucristo también no solamente es redentor, paga un precio, sino que también es un abogado. ¿Y qué hace un abogado? Un abogado defiende al que es culpable, definitivamente es culpable, sí, pero lo defiende, paga la fianza, se encarga de todos los detalles para que esa persona salga libre. ¿Y quién es ese? Jesús. Porque Jesús pagó el precio por ti y por mí. Ok, querida familia, vamos entendiendo el por qué era necesario que Él diera su vida. Porque Él, como cordero dice que fue llevado al matadero, Él no dijo nada. Él pudo haber mandado una legión de ángeles a que lo defendieran, pero no lo hizo. Ni mandó a que los trajeran. Él venía a eso, Él venía a este mundo a eso. ¿Dónde nos dice eso? Vamos a leer Juan, capítulo 3, versículos 3:17, donde está una hermosa promesa, que es Juan 3:16, ¿verdad? Pero después de eso existe algo más. Dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Jesús. Jesús no vino a sanar solamente enfermos. O sea, Jesús no vino a hacer milagros y demostrar que Él era Dios, que tenía poder sobre la naturaleza, que tenía poder sobre la muerte al resucitar personas, que tenía poder sobre enfermedades al curarlas, que tenía poder ante un mundo espiritual en tinieblas, o sea, ante los demonios. No solamente tenía esa clase de poder, pues claro, es Dios, pero Él no venía nada más a eso, Él venía realmente, el objetivo de Jesús, la misión que tenía Jesús para bajar aquí a la tierra, ese Dios encarnarse y bajar aquí a la tierra, la misión y el objetivo es lo que dice acá. Dice, vino al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Salvo de qué? Recuerda, Hebreos 9:27 dice, hay un juicio. Salvo de un juicio. Salvo de que tú vas a enfrentar un juicio y tus delitos, listo, tienes que pagar. ¿Y con qué se paga? Con la muerte eterna. Se paga en el infierno. Hay una cárcel, hay un costo, hay un juicio. Bueno, dice acá que Él viene a salvarnos. Él viene a pagar el precio para que tú y yo seamos salvos. Seamos salvos. Y con esto quiero entrar también al punto número 5. ¿Y por qué lo hizo Dios? O sea, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dio la vida por ti, por mí? ¿Por qué hay tanta gente tan desagradable? ¿Por qué hay tanta gente tan mala y tan malvada? ¿Y por qué Jesús también murió por ellos? Si son así. Bueno, ¿sabes por qué? Por la única razón que se llama amor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó
De tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué tal si en vez de mundo pones tu nombre? Fíjate cómo sonaría. Diría, de tal manera amó Dios a David. ¡Wow! Pero ese amor es indescriptible. Por eso el escritor, que es Juan capítulo 3, versículo 16, él mejor lo pone. Dice, de tal manera. O sea, ni siquiera él puede imaginar la clase de amor que tiene ese Dios, que a pesar de que lo ofendemos, a pesar de que nos olvidamos de él, a pesar de que solamente lo buscamos cuando tenemos problemas, a pesar de que lo ofendemos diariamente, a pesar de eso, él nos ama. Él te ama. Y con esa clase de amor dice que envió a su único hijo, a Jesús. ¿Para qué? Ese versículo dice, para que todo aquel que en él crea, ¿sí ves? No dice ahí todo aquel que se porte bien, todo aquel que vaya a una iglesia, todo aquel que pertenezca a una religión. No, sino está hablando de fe, todo aquel que en él crea, o sea, confianza. Tu confianza debe estar puesta en Cristo. Entonces la promesa dice, y todo aquel que en él cree, dice, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Pon tu fe en Cristo. Necesitas un abogado, necesitas un redentor, alguien que pague el precio, el costo de tu pecado y el mío, porque en ese juicio estamos perdidos. No puedes tú pagarle a Dios. Y Dios no es corrupto como para que tú le digas, mira, te paso por acá un billete, déjame libre. No, Dios es justo, Dios es verdad. Dios, claro que es amor, pero su clase de amor lo puso, Él dio la vida por ti. Es una oportunidad que Él tiende la mano al ser humano para decirle, yo pago el precio que tú me debes, pero cree en mi Hijo Jesús. Créeme, toma mi mano. Un día yo la tomé, a mis 18 años. Yo tomé esa mano y le creí. Cambió mi vida, me transformó. Transformó la vida de mi familia, transformó la vida de mis padres. Y al paso de ese tiempo, 18 en adelante, el día de hoy yo tengo 35 y te puedo decir cuánta gente a mi alrededor tiene un testimonio, tiene una vida por detrás y que cuando conoce a Cristo algo le sucede, algo le sucedió, algo le pasó, algo la transformó y le regresó el gozo, le regresó tantas cosas que luego tantas promesas que vienen acá, ¿verdad? Que vienen no solamente te llama hijo, hay una herencia que Él comparte, nos da vida eterna, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. ¿Sí ves? Hay una casa que nos espera, Juan 14 nos habla de eso, hay una morada, ¿verdad? Dice Jesús que Él va a prepararla, pero también Jesús dijo que iba a volver. Entonces, querida iglesia, vamos entendiendo por qué era necesario este sacrificio. Nuestro punto número 6. No te escogió por ser buena persona. De hecho, lo más vil y lo más menospreciado, dice la Escritura, que eso fue lo que escogió. Yo soy vil, menospreciado, soy pecador, he ofendido a Dios miles y miles de veces. Y uno dice, Dios, ¿qué viste en mí? ¿Sabes qué fue? Fue su amor. Fue su amor que me alcanzó. Su amor me alcanzó. El amor de Dios te alcanza, nos alcanza. Y lo único que uno tiene que hacer es agachar la cabeza, pedir perdón, humillarse delante de este rey y decirle, Dios, aquí estoy. ¿Sabes qué? Perdón, te he fallado, perdóname, límpiame, dame una nueva oportunidad. Pero fue su amor. Y por último termino. Tenemos ahí en la palabra tres tipos de actitudes. La primera actitud la vamos a encontrar ahí en Lucas. Por favor, vea Lucas capítulo 23. Y la primera actitud de estas tres vamos a encontrar ahí en el versículo 35 al 37. Vamos a leerlo. Te lo voy a leer, pues tú escuchar, dice ahí. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose le presentaron vinagre para que bebiera, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Dice, este es el rey de los judíos. Bueno, aquí tenemos la primera clase de actitud. Y esta clase de actitud la vamos a decir, serían los incrédulos. Los incrédulos siempre se están burlando de las personas cristianas. Siempre se están burlando de aquellas que leen la Biblia. Y te dicen ignorante. Y te dicen, oye, necesitas ciencia. Mira, yo soy un hombre de ciencia. Me encanta la ciencia. Soy médico. Y cuando yo conocí de Cristo a mis 18, yo tenía muchas dudas. Yo decía, pues necesito algo más tangible también, ¿verdad? Pero Dios se fue revelando poco a poco a mi vida y a través de mi estudio en la universidad.
yo cada vez que estudiaba libros de medicina y estudiaba el cuerpo humano, cada día yo decía, definitivamente, detrás de una obra de arte está el artista. Me encanta esa frase porque es la realidad, amigos. Esto es una obra de arte. Tú eres una obra de arte. La naturaleza, los árboles, cada hoja, cada animal, cada espectáculo de la naturaleza, cuando llueve, cuando truena, cuando hay olas, cuando hay tornados, si ves, cuando neva, increíble. Cada de esas cosas cuando se estudian, tú dices, wow, qué ciencia. Sí, pero ¿tú crees que esto viene de la nada? No, o sea, nada ordenado viene de la nada. Todo lo que se ordena, viene alguien y lo ordena. ¿Sí ves? O sea, yo tengo aquí un celular. Es un iPhone 6, ahorita ya están en el iPhone 13, creo. Mi iPhone es un 6 y todavía me da placer. ¿Qué quiere decir? Tengo una cámara, tengo mi pantalla touch. Sí, pero la persona, Steve Jobs, se puede decir que lo diseña, que lo inventa, lo hizo con ese propósito, para que la gente tuviera ese placer, ¿no? De tener una cámara, poderse conectar de aquí al otro lado del mundo. Pero esto, yo no podría creer que viniera de la nada. Viéndolo tan ordenado y lo increíble que es. No, alguien que me dijera, sabes, que viene de una piedra que a través de los millones de años, a través de los rayos cósmicos y ultravioleta del sol y todos los químicos y cosas físicas hicieron que los cables se unieran y se hizo un chip. Y ese chip se conecta con otro satélite allá en el universo, allá en el espacio, que también fue de la misma manera que ese celular a través de rocas. No, eso es una tontería. Por eso a veces digo, la evolución, se necesita más fe para creer que venimos de la evolución o del simio, que creer que existe un diseñador, que creer que existe un artista detrás del arte. Pues aquí están estos incrédulos gritando y mofándose de Cristo. Si tú eres rey, si tú sanaste a otros, bueno, sálvate a ti mismo para creerte. Y burlándose. Hoy tú puedes tener una actitud así. O puedes escuchar de algunas personas que tienen esta actitud. Pero también encontramos una segunda actitud, quizá también pueda ser la tuya. La segunda actitud la vamos a encontrar ahí en el versículo 48. El versículo 48 de Lucas 23 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Estamos hablando de aquellos que son indiferentes. Listo, vieron como un show cada vez que crucificaban a alguien. ¡Qué bien! Lo crucificaron, se lo merecía, es un ladrón, ¿no? Un malhechor. En este caso era un poco diferente porque estaba Jesús. Y la misma gente sabía que había hecho milagros, sabía que había caminado en el mar, sabía que había resucitado a Lázaro. Eso era reciente, por lo menos unas semanas atrás. Lázaro había sido resucitado y esa fue una noticia que impactó definitivamente a las personas que estaban ahí. Era algo que ya sabían, pero sin embargo se quedaron como expectantes, no hicieron nada. Se quedaron neutrales y lo vieron simplemente como un show más, como un espectáculo más. El día de hoy tú puedes tomar esa actitud de decir, bueno, estamos celebrando Semana Santa, qué chidas vacaciones, listo. Y puedes ir a la iglesia, levantar tus manos y cantar y simplemente calentar el lugar, y de lunes a sábado no eres cristiano. O te olvidas de la Biblia y no la lees y no la vas a leer hasta el día domingo. Y es más, a lo mejor ni llevas Biblia. Entonces, tú puedes ser siempre un expectante y estar escuchando y escuchándote y estar llenándote y estar gordos de conocimiento. Muchas veces yo fui así. Uno puede estar llenos de conocimiento, pero si ese conocimiento no baja al corazón, si es expectante, o sea, no das ese paso, no haces algo más para que suceda algo más, te quedas simplemente como espectador y verás tu vida pasar. Y tendrás 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, un día te vas. ¿Y qué pasó acá en la tierra? O sea, ¿cumpliste un propósito? ¿Usaste tus dones? ¿Usaste tus talentos, tus destrezas para la gloria de Dios? ¿Usaste tu dinero para la gloria de Dios? ¿Usaste aquellas cosas que para ti el día de hoy son importantes para la gloria de Dios? ¿O te quedaste expectante viendo qué sucedía con tu vida? A ver si pasaba o no pasaba. Como que querías dar el paso y nunca lo diste. Y nunca a lo mejor tuviste esa fe real. Y como estos hombres decían que era un espectáculo, regresaban dándose golpes de pecho porque sabían lo que estaban haciendo. En sus conciencias estaba que lo que estaban haciendo no era correcto. No era lo correcto. Y aún así regresaban dándose golpes de pecho. Listo. Religión. Un religioso más. El mundo está asqueado de religiosos. Yo mismo, cuando era adolescente,
Si por algo no quería nada de Dios, era por eso. Por la religiosidad que había a mi alrededor muchas veces. Pero bueno, tenemos otra actitud, la tercera. La tercera actitud la encontramos en el versículo 39 y 43, de ahí de Lucas capítulo 23. 39-43, dice acá, dice, y uno de los malhechores que estaba ahí colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice, respondió el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me encanta ese pasaje, me encanta cómo termina este pasaje, porque eso se llama gracia. Mira, aquí había dos hombres al lado de Cristo. Uno le estaba injuriando y le decía, listo, si eres el Cristo, si eres el Rey de Reyes, bájate. O sea, ayúdanos, ¿no? Pero el otro le decía, oye, cállate, ni aún siquiera temes a Dios. ¿Sigues tú molestando? O sea, ahí estás injuriando a este hombre que es inocente. Entonces este hombre que estaba de este lado le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Que su fe estaba puesta ahora en Cristo, porque era el único que podía tener esa esperanza, el único que podía darle esperanza, el único que podía salvarle, el único que podía hacer que ahora ese hombre estuviera en la presencia de él. Él iba a morir, estaba a unos minutos quizá, o a una hora o menos de morir, estaba ahí crucificado también. ¿Qué le quedaba? No le quedaba nada, nada. Quizá ahí estaba su familia viéndolo, quizá tenía hijos, o tenía esposa, o tenía padres, quizá los padres estaban viendo cómo su hijo moría ahí, un malhechor. ¿Quién tenía esperanza? El único que seguramente le escuchó, porque eso es la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, seguramente le escuchó a Jesús. ¿Y qué fue? Fue a la persona correcta a la cual tú y yo debemos poner nuestra fe. Él no fue a Juan, que estaba ahí también, él no fue a María, que estaba ahí también, él fue a Jesús, el único que tiene el poder, porque Él es Dios, el único que tiene el poder de darte vida eterna. El único que tiene el poder de cambiar las circunstancias. El único que tiene el poder de transformar tu vida. ¿Sí ves? Él fue a Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud de este hombre? Pues la actitud de este hombre es fe. Así que tenemos tres actitudes el día de hoy. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te identificas? Incredulidad. ¿Listo? ¿Te sigues burlando de Cristo? ¿Te sigues burlando de Dios? ¿O de la vida? ¿De la muerte? 2. Eres un espectador simplemente, no ha pasado gran cosa en tu vida, y tu vida de fe, porque a lo mejor ya eres cristiano, a lo mejor ya vas a la iglesia, pero listo, no ha pasado nada, no ha pasado nada. O número 3, eres un hombre o una mujer, un joven de fe. Y el que tiene fe, listo, ve cosas sobrenaturales, ve transformación, ve salvación, ve esperanza, porque Jesús vendrá. Jesús vendrá, ¿y cómo nos va a encontrar? Y hay pasajes que nos dice, ¿acaso este Dios cuando regrese encontrará fe en la tierra? Una buena pregunta para hacernos. Claro que va a encontrar. Claro que va a encontrar. Así que hermano, te animo el día de hoy. Jesús murió por ti y por mí, pagando el precio para que tú y yo tengamos vida eterna y salgamos libres de un juicio. Alguien pagó la fianza para que yo salga libre de ese juicio. Gloria a Dios. Dale tu vida completamente. Dale tu corazón completamente. Ríndete a Él. Ríndete a Él. ¿Qué más podemos? No podemos pagarle, ¿verdad? Pero sí podemos dar nuestra vida en agradecimiento hacia ese Dios que nos ama y que dio la vida por ti y por mí. Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta noche, Señor, que nos regalas poder recordar, Señor, tu sacrificio en esa cruz. Tanta gente, Señor, que también necesita de esa salvación. Permítenos, Señor, llevar tu palabra, tu evangelio, las buenas noticias, Señor, a tanta gente. Señor, si el día de hoy hay alguien escuchando este mensaje, si el día de hoy, Señor, hay alguien, Padre, que aún no se entrega, te pido, Señor, que tú le salves. Habla su vida, su corazón, Señor, sálvale. Anota ese nombre, Señor, en el libro de la vida. Usa tu iglesia. Usa, Señor, a cada uno de las personas que te conocen, que te aman, Señor, que te siguen, para que su boca, Señor, hable esas maravillas, para que su boca, Señor, hable el evangelio, Señor, las buenas noticias de salvación para la humanidad, porque tú un día vendrás. Porque nosotros un día, Señor, también estaremos delante de tu presencia, Señor.
Y habrá mucha gente en el juicio, pero también habrá mucha gente, Señor, que ya no habrá más juicio porque tú pagaste el precio. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho, por derramar tu sangre para que yo sea limpio. Gracias, Señor, bendice a tu iglesia, ayúdanos a seguir adelante, Señor, fortalécenos, avívanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, querida iglesia Lampey, nos vemos este domingo a las 12. Por favor, recuerda llegar ahí puntual porque estamos celebrando la resurrección de Jesús, un acontecimiento también histórico, también increíble para muchas personas, pero para nosotros los creyentes sabemos que esto fue real y esto nos identifica porque un día también nosotros nacimos de nuevo, pero también un día, aunque muramos, Jesús dijo que si creemos en Él, listo, no moriremos eternamente. Un día Él nos va a resucitar y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que los esperamos este próximo domingo, ya en 2 días, y los esperamos acá en Iglesia Lampey a las 12 de la tarde. Bendiciones.